otro podcast. Ha sido muy común a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, que la gente se desplace de distintos lugares de un país a otro si pueden, porque algunos servicios les son más baratos o son accesibles en otros lados. Ha ocurrido, por ejemplo, en Estados Unidos, que pues aquí es más barato tatuarse o los servicios dentales, y por eso cruzan la frontera para acá. Y ahora con todo el tema de la pandemia, pues lo vimos con las vacunas. No es que fuera más barato, sino que simplemente mucha gente, por el pánico de la incertidumbre de no saber qué iba a pasar con la vacunación aquí en México, se cruzaba a los Estados Unidos para pues vacunarse, ¿no? Vimos mucha gente que tenía los recursos, que podía ir para allá, inclusive gente que no tenía tantos recursos, veían cómo le hacían y se iban inclusive en coche. Supe el caso de una familia que de Veracruz se fue en coche a Houston a vacunarse, entonces pasa. Y eso fue lo que estuvimos viendo por acá. Y de hecho sigue ocurriendo y se está volviendo a dar con todo esto de los reboots y las terceras dosis y todo eso. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Yo me callo casi todo el tiempo a partir de ahora porque soy un pendejo en estos temas. Jorgito tuvo la oportunidad de dar una ponencia con respecto a esto en algún lugar que nadie conoce, para un evento que nadie vio, pero que a final de cuentas tiene mucho renombre y que pues, nos llena de orgullo a nosotros. Y pues Gwen también sabe mucho de estos temas. No sé exactamente de qué temas, porque pues, les digo que soy un estúpido con respecto a todo esto. Entonces, Jorgito, no sé si quieres comenzar a guiar la conversación. Pues mira, vamos primero que nada a diferenciar, ¿no? Entre las clases de turismo que están en este espectro, ¿no? Que es el médico. El turismo médico, como tú bien lo dijiste, es justamente todos esos viajes que realizan las personas con la intención de recibir algún tipo de asistencia médica, ya sea pues por cuestiones de costo, como tú dices, de calidad, de disponibilidad o incluso por cuestiones culturales, ¿no? Y de este turismo médico se ha derivado lo que conocemos como el turismo de vacunas, que es justamente que viajan por la oportunidad de recibir una vacuna contra el COVID-19, que en su estado pues no está disponible o no quieren esperar el rango de vacunación, ¿no? Como en el caso de aquí de México, que se hizo por edades. Entonces era como, no, pues yo tengo 18, me va a tocar pues, medio año, ¿no? Mejor me voy a otro país. Entonces, eso es en principio lo que entenderíamos por turismo de vacunas y por turismo médico, ¿no? Hay una diferencia. O inclusive que era porque, ay, es que me va a tocar la chafa, me va a tocar la Spunis, ¿no? Y, ay, yo quiero la Pfizer. Entonces, también luego se llega También a dar por por eso. eso, Uh-huh, claro, sí. las restricciones de cada estado de la Unión Europea y de Estados Unidos, así, no, pues a mí me van a poner Sputnik y no voy a poder viajar, mejor me voy a otro y me ponen la que sí está autorizada, ¿no? Problemas de ricos. Exacto, problemas de blancos ricos. Pero bueno, a ver, yo les quiero preguntar, ¿de dónde creen que surgió el turismo de vacunas contra el COVID-19 en el mundo? Pues tengo entendido que empezó parte, bueno, se incentivó por muchos países por las restricciones que, como bien decías, sabes que esta la produjeron, es europea, o sea, issues políticos y vaya, de repente los pequeños países decidieron, pues, poner las vacunas que no están en Estados Unidos y la gente dijo, va, voy a comprar, bueno, voy a comprar un boleto y me voy a Estados Unidos para que ya pueda viajar. ¿Surgió así? No, cuéntanos, Jorge. Pues sí, o sea, bueno, en México sí. En México fue como, bueno, pues me voy al gabacho, como siempre. Eh, pero a nivel internacional, de hecho, el turismo de vacunas surgió en la India. Las agencias de viajes indias fueron las primeras en ofrecer paquetes turísticos en las que incluían el vuelo, el hospedaje y la vacuna, sobre todo en Reino Unido, porque recordemos que la India es parte de la Commonwealth. Entonces, pues surge en diciembre del 2020 es cuando se empiezan a ofrecer estos paquetes y justamente pues se empieza a dar todo este tipo de turismo, empieza a tener toda una tipología, porque hay turismo privado, hay turismo público, hay turismo de vacuna informal, ¿no? Que es el que se está dando aquí en México, por ejemplo. El turismo privado pues es justamente el que se da en los países como Dubái, como Emiratos Árabes Unidos, en Medio Oriente, ¿no? En Mónaco, que son grandes paquetes de alta gama, de lujo,
que es como, pues ya ven, te estoy comercializando la vacuna porque la están comercializando, de ven, te vacuno, te quedas, te la gozas, ¿no? El otro es el público, el que se da sobre todo en los países que fabrican la vacuna, como Cuba, por ejemplo, Rusia, Estados Unidos, que directamente su gobierno la oferta a los turistas. Y que, por ejemplo, el lema de Cuba es visita, vacuna, vacaciones, ¿no? O son los destinos COVID-free. Aquí tenemos, les digo, a esto, a Cuba, Rusia, y el informal, que es el que se da sobre todo en las fronteras o el que se está dando en Estados Unidos con los mexicanos, que es, no tenía previsto vacuna, o sea, la vacuna no está prevista para ti turista, pero hay un vacío legal que permite que tú llegues y te vacunes. Sí, como Que es lo, veíamos que ocurría, ¿no? Que no pedían papeles, que inclusive podías ir al Walmart y te vacunaban, cosas así. exacto, que en principio se hizo por la gran cantidad de indocumentados que hay en Estados Unidos, pero que al final fue aprovechado por estas personas, pues que iban a vacunarse, sí, sí, aquí estoy, no me pide nada, me voy, ¿sabes? Oye, hay una pregunta, ya, no sé si viste que el esposo de la gobernadora de Nuevo León, Samuel García, comenzó a promover que se cruzaran a Houston o al Paso a vacunarse. Ahí tú cómo lo catalogarías. Pues ese sería un turismo pues informal, porque no está organizado por el gobierno, ¿sabes? Sino que está hecho a partir de esos vacíos legales y que muchas veces está promovido incluso por los gobiernos locales, no de forma oficial, ¿sabes? Como te voy a dar subsidios o esto que pasó en Nueva York, ¿no? De que te doy el vale de una semana gratis de metro, cosas así, Ujú. que no te está apoyando directamente una política de vacunación al turista, pero indirectamente está propiciando una derrama económica en los hoteles y en todas estas agencias. Ok, ok. Sí, de hecho, lo que estaba viendo es que, por ejemplo, tú pasabas bueno, hacían la entrevista para poder entrar al país y muchos no se sinceraban, decían, pues yo nomás vengo a turistear, cuando ya incluso el propio entrevistador, bueno, no tendrá su nombre específico, Jorge sabrá más, tú también, Raúl, pero era como, dime la verdad y tienes que decir que vienes a la vacuna, porque si no, básicamente hubo una parte que leí que pues como no decías la verdad, te rebotaban. Pero entonces, pues es como una estrategia de rama económica, como dice Jorge. Exacto, al final el objetivo de todo este turismo de vacunas es justamente la reactivación económica, ¿no? Sobre todo porque vimos que las restricciones a nivel internacional de las fronteras, del ingreso de personas extranjeras, etcétera, pegó muchísimo al sector turístico. De hecho, en México se perdió un 17% del total de empleos en México en sector turístico, pero en Estados Unidos fue el 33%. O sea, se vio mucho más afectado Estados Unidos. Entonces es muy lógico que al final de cuentas este vacío legal pues lo esté explotando los gobiernos locales para reactivar toda esta pérdida que hubo. Pero no solo, bueno, a lo que he visto que no solo es Estados Unidos que también está aprovechando todo esto, también Rusia como que básicamente también aprovechó este turismo en Europa. O sea, creo que no, o sea, se podrá muy ver como que Estados Unidos tiene toda la ventaja turística, pero también Rusia le está aprovechando hasta da paquetes. Ah, no, claro, claro. También, de hecho, hay esta Armenia, por ejemplo, son miles de iraníes e indios que cruzan la frontera justamente para aplicarse la dosis. Serbia también como que quiso abrir el turismo de vacunas, pero fue tanta las personas que cruzaron la frontera de Serbia para vacunarse que literalmente el gobierno canceló la política. Dijo, no, no puedo con esto. Entonces, sí, es un fenómeno a nivel internacional. Yo lo aterrizo, ¿no? A México, Estados Unidos, porque es nuestra realidad más cercana. Y de hecho, ya se está dando también aquí en México. O sea, como eh, anfitriones, pues, sobre todo en Tijuana y en Tapachula. Hay muchas personas de Guatemala, hay muchas personas de Centroamérica que cruzan la frontera sur para vacunarse en Tapachula, porque en Tapachula no te piden identificación, no te piden acta de nacimiento, te piden solamente que pertenezcas al rango de edad.
Entonces ya hay turismo de vacunas en México, en este caso informal, que se está dando en estas ciudades fronterizas. Sí, más si vienes de Guatemala y pues, todavía no descubren la vacuna ahí, pues sí está muy cabrón, ¿no? Y dicen, ¿cómo? ¿Te inyectan algo y ya no te enfermas? No, sí, pues vamos. Pues sí, digo, lo puedo entender un poquito más, ¿no? Sí, claro, o sea, es totalmente una pues desigualdad. Y de hecho, vamos a ver que las aerolíneas, por ejemplo, reportan que justamente, ya les dije que los empleos se perdieron en turismo. Mm. Bueno, pues México, Estados Unidos, sus intercambios aéreos fueron los únicos, uno de los únicos en la OCDE que aumentaron en porcentaje de vuelos de traslado entre estos dos países. Y justamente fue por este turismo de vacunas. Se estima que hasta 5 millones de mexicanos viajan a Estados Unidos con motivo de ponerse la vacuna y justamente que los vuelos de México a Estados Unidos se han incrementado hasta el 40%. Obviamente los costos también se han multiplicado, sobre todo a Texas, Miami, Arizona, todos estos estados que tienen estas pues, regulaciones tan laxas. Sí, también, o sea, lo que estaba pues, viendo es que se me hace impresionante cómo está la desigualdad, si lo vemos de cierta manera, de la inmunización y a las poblaciones en general. Hay países en África que ni siquiera saben qué está pasando realmente, ¿no? Sí saben que está un virus, pero realmente no saben qué está pasando con las vacunas. Y esto varía. Sale una variante llamada Omicron. No voy a decir más para evitar la desinformación, porque es una variante que aún se sigue siendo estudiada, aún siguen viendo qué variantes están sacando, bueno, cuáles son las cuáles son las, vaya, las variantes o las variaciones dentro del RN, y se me hace impresionante que aún diciendo que están estudiando, aún haya desinformación. Bueno, el chiste es que el ver cómo países como en África, República del Congo, haya desigualdad con menos del 1% de inmunización. Sí, es una total desigualdad. De hecho, la Universidad de Oxford, creo que es. Bueno, una universidad anglosajona. Tiene un registro de el nivel de vacunación en los países. Te voy a poner un caso muy contrastante, ¿no? Cuba, por ejemplo, tiene el 85% de personas de su población con al menos una vacuna. Haití, ¿cuánto porcentaje crees que tiene en comparación con Cuba? El 2. No, Menos. el 0.6% de su población, No, Raúl. o sea, nada más el presidente, básicamente. O sea, es La increíble población la de desigualdad. Tlaxcala. No, no, Exacto. no. Nosotros, México, tenemos el 52% aproximadamente de personas con al menos Es una una dosis. dosis, ok. No sé, África, estás hablando de un continente, Raúl. África tiene solamente el 8.2%. No mames. Entonces, la desigualdad es increíble, increíble. Sí, de Eh, hecho ya habíamos hablado un poquito de Omicron en el programa pasado. Ahorita en lo que Jorge ve que onda, a lo mejor entra Iker aquí a esta emisión. Justamente habíamos hablado de Omicron la emisión pasada y justamente de cómo es, y de hecho también ya ahorita lo había comentado, bueno, no es posible que los países sigan en esta dinámica de reprimir más al reprimido y de hacerse más desiguales con los países de abajo, con los países en desarrollo, cuando ya nos estamos dando cuenta y ya van 2 veces que nos brinquen la pinche cara, que si no hay vacunas para todos, nos va a cargar la verga a todos. Así de fácil. Omicron, lo dijo la misma Brent, todavía no sabemos bien qué onda. Tal vez para cuando salga este programa ya se sepa un poquito más. Ahorita que lo estamos grabando no, por eso no nos vamos a arriesgar. Rusia ya salió a decir que Sputnik de hecho sí es eficaz contra Omicron. ¿Quién sabe? Porque los rusos, así que tú digas, uy, cómo comparten información y cómo son transparentes, pues no. Cosa que me tiene un poquito preocupado porque a mí me vacunaron con esa.
la verdad es que sí trae este tipo de consecuencias y este tipo de desigualdades. Y lo que se me hace interesante es que es como un reflejo, en un caso muy concreto, de lo que ocurre en la globalidad del mundo, ¿no? Hay situaciones malas de violencia, de economía, de trabajo, de falta de oportunidades, se trasladan para buscar estas oportunidades. Y aquí lo vemos en un caso muy concreto. No hay una distribución adecuada de vacunas en el resto del mundo, entonces va a ocurrir este tipo de desplazamientos, ¿no? Sí, totalmente. Y aquí me gustaría escuchar un poco la opinión de Gwen, justamente en el peligro, uno de la desinformación, ¿no? Porque somos a veces o muy alarmistas o tergiversamos lo que dicen las instituciones oficiales, que ya nos dirá Gwen. Y dos, ¿qué riesgos tiene el hecho de que esta desigualdad, ¿no? De vacunación, pues genere que incluso haya más variantes, ¿no? O si es un factor o no, puesto que justo como les decía, si se hubieran aplicado las vacunas que se produjeron este año de forma uniforme, o sea, sin esa concentración en países ricos, la mitad de la población ya estaría vacunada. Y esto no pasa. Pero seamos sinceros, o sea, realmente la distribución equitativa no va a estar tan viable, más por los issues políticos, por, como también estabas diciendo, la desinformación, un, un relajo, tanto política como científicamente hablando. Entonces, sí creo que, bueno, ya contestando, pues como la parte que comentabas, la desinformación, es un golpe muy duro como científica, porque, por ejemplo, con la vacuna, no sé si a ustedes les tocó que les dijeran, no tomes durante 2 semanas, a mí me dijeron, durante 2 semanas. La población no sabía qué pasa con el que pasaba si tomabas, pero dentro de esas 2 semanas a unas personas les decían, toma dentro de 3 días, porque también dentro de la propia población, dentro de incluso el mismo lugar, te decían datos muy diferentes y para qué sirven. Entonces, a mí se me hace un poquito, no injusto, sino desalentador que incluso donde están poniendo una vacuna te estén desinformando acerca de medidas que tienes que tomar. En sí, dicen, bueno, no se dice, se está comprobando acerca de, por ejemplo, fumar, tomar o hacer ciertas actividades conforme a la vacuna, es para no reducir la efectividad. Vaya, se siguen haciendo estudios de ciertos comportamientos metabólicos, pero pues sí, por simples instrucciones vamos a estar variando, la desinformación va a estar horrible, ¿no? Por ejemplo, decían también con la Omicron que casi te iba a dar diabetes, que iba a ser, vaya, lo peor del mundo. Uh-huh. No sabemos exactamente cómo va a estar la Omicron. Con Delta igual, o sea, con Delta en su momento cuando salió empezaron a salir de que no está así, seguro te mata si te da y la chingada. Y realmente no sabemos. Ahora sí que como únicamente una anécdota. Un familiar, un conocido de la familia, no voy a decir específicamente quién, antivacunas, no, yo no me vacuno y la verga, ya saben, ¿no? Cuando sale Omicron, un amigo suyo médico, que también era medio antivacunas, le dijo, no, güey, vacúnate porque esta Omicron, no, súper mortal y la chingada, y se vacunó. Entonces, ahí tuvo un efecto adecuado, pero sí es como para que nos demos cuenta de que inclusive médicos, güey, médicos, deja tú, ok, podremos decir, ok, dentro del centro de vacunación, puede que sí, puede que no, médicos que se supone que están formados, que se actualizan y todo eso, no saben ni qué pedo y hasta sin que sepan realmente en Sudáfrica, que es donde detectaron la variante, sin que allá sepan realmente qué pedo, ya se atreven a decir ese tipo de cosas y lo único que hacen es apanicar a la gente. Y muchas veces yo creo que este tipo de desplazamientos se dan justamente derivados de este pánico. Otro podcast.